personas? ¿Por qué los esfuerzos de evangelismo? Porque el crecimiento es parte de la iglesia, es parte de la voluntad de Dios para la iglesia, no solo el crecimiento numérico, pero también el espiritual. Y con respecto a esto, con respecto a las obras que tienen que ver con el ministerio, el crecimiento, el evangelismo, una sola pequeña acción puede tener resultados maravillosos. A veces uno piensa, yo no sé tanto, no se anima a compartir el evangelio a alguien, o uno piensa, tengo muy poco tiempo en la fe, ¿qué voy a estar yo participando de un teatro? ¿Voy a estar saliendo a predicar? ¿Qué voy a hacer, no? O tal vez alguien menosprecia este acto tan sencillo de entregar un folleto y dice, pero entregar un folleto no es tan importante, ¿no? Déjame decirte que a veces las acciones más pequeñas tienen las repercusiones más grandes. Hay una película, yo estoy seguro que ustedes ni siquiera la han visto ni la han oído mencionar porque ustedes son muy cristianos, pero la película El efecto mariposa. ¿Cuántos han sido los rebeldes que la han visto? El efecto mariposa es una película antigua y la primera vez que la vi me explotó el cerebro porque la dinámica que tiene la película es bien interesante, ¿no? Cada acción que tú tienes puedes encadenar en múltiples situaciones y una de las cosas que decía la película, no sé si estoy parafraseándolo bien o hace mucho tiempo no la he visto, que el aleteo de una mariposa puede causar un tsunami, ¿no? Por así decirlo, en el otro lado del mundo. En el sentido de que una pequeña acción puede causar consecuencias inesperadas. Y con respecto a esto, no te voy a hablar de la película, pero solo era una introducción para hacerte entender de que a veces las acciones más pequeñas, las acciones que uno no le toma importancia, son acciones que causan grandes consecuencias, sobre todo si pensamos en la obra del Señor. Ninguna obra es pequeña en la obra de Dios. ¿Qué le parece? Ningún trabajo es pequeño. Nada que se haga en la obra de Dios debería ser menospreciable porque cualquier cosa, por más pequeña que sea, puede tener grandes repercusiones. Y déjame decirte que una obra muy pequeña, aparentemente, de un grupo de creyentes causó que se formara una iglesia muy grande, una iglesia que llegó a ser de tremenda bendición. Estoy hablando de la historia de la iglesia de Antioquía de Siria. Y aunque ya hemos visto este pasaje varias veces, yo incluso le decía, Señor, ¿estás seguro que ya hemos hablado varias veces de esto? Pero el Señor, considero que es lo que Dios quiere que podamos reflexionar en esta mañana. Acompáñame por favor a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19. La palabra del Señor, si lo tienes, déjamelo saber por favor. Muy bien, dice así. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Este relato, lo que acabamos de leer en este momento, es la continuación inmediata, no de Hechos 10, ni siquiera de Hechos 9, sino de Hechos 8. En el relato de Lucas, Hechos 8, del 1 al 4, empieza diciéndonos cómo a raíz de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, empieza una persecución, la primera gran persecución que sufre la iglesia. ¿Y quién era la figura predominante aquí en esta persecución? Era el apóstol Pablo, ¿no? Que en ese momento era Saulo, simplemente Saulo de Tarso, quien enardecido, molesto contra esta nueva secta que se había levantado, pues aglutina a los fariseos, aglutina a los religiosos y sale raudo para poder destruir a la iglesia cristiana, ¿no? A los nazarenos, como le llamaban, la secta de los nazarenos. Ese relato empieza ahí. Y a raíz de esta persecución, los creyentes que estaban en Jerusalén salen dispersos por todos los lugares. Empiezan a irse de Jerusalén, obviamente resguardando sus vidas, pero llevando con ellos también el evangelio. Así que después de esto, ya Lucas empieza a hablar un poquito de la conversión de Saulo, de Pedro con Cornelio, y como que interrumpe un momento el relato de lo que estaba pasando y lo retoma nuevamente en Hechos 11, 19, donde se nos dice que algunos creyentes llegaron incluso tan lejos como Chipre y como estos lugares en Cirene. Ahora, ¿qué pasa?
Lo primero que quiero que usted pueda entender es que Dios tiene todo bajo control. Y el hecho de que Dios permitiera esta persecución, uno, no significaba que Dios no tenía en control lo que estaba haciendo. Dos, que no significaba tampoco que la iglesia estaba a punto de morir o ser destruida. Es más, te voy a mostrar que muchas cosas pasaron entre Hechos 8 y Hechos 11. Por ejemplo, ¿qué sucedió? Lo primero, los hermanos, los creyentes que estaban en Jerusalén salieron y la primera ciudad a la que llegaron después de huir de Jerusalén, ¿sabes cuál era? Samaria. Y en Samaria llevaron el evangelio. Y los samaritanos escucharon el evangelio, que ya lo habían escuchado anteriormente de Jesús mismo y de la mujer samaritana. ¿Qué sucedió? La Biblia dice que muchos samaritanos creyeron en Jesús. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran despreciados por los judíos. Los samaritanos eran un pueblo despreciado por los judíos. Y sin embargo ahora, los que eran despreciados eran recibidos como hermanos en la fe, y así que Cristo derriba esta barrera de odio, de resentimiento que había entre judíos y samaritanos, y muchos samaritanos llegan al evangelio y se insertan en la familia de Dios. No solamente esto, dice la Biblia también que Dios levanta poderosamente a un hombre. ¿A quién? A Felipe, uno de los diáconos que vemos allá en Hechos 6, ¿verdad? Que el pueblo nombra. Este hombre Dios lo levanta poderosamente y le llama al ministerio de evangelista. Así que Felipe va por muchos lugares predicando el evangelio y muchos se convierten. Llega a Samaria, obtiene mucho fruto, es llevado por el Espíritu Santo a hablarle al eunuco etíope y muchos piensan que ese fue el génesis de la iglesia copta, ¿no? De toda una rama de la iglesia que nace a raíz de la conversión de este hombre. Así que mira, un pequeño acto de obediencia causó tremendas bendiciones. No solamente es esto lo que pasó, también vemos como Saulo mismo, el paladín del movimiento perseguidor de la iglesia, Saulo mismo es tirado al suelo, es humillado por Dios y es convertido por Jesús mismo. Así que el que antes era el campeón de esta lucha contra la iglesia, se vuelve más bien un evangelista, un obrero que ahora comenzaba a construir o a edificar la fe que hace poquito intentaba destruir. No solamente esto, la Biblia nos dice en Hechos 9 que las iglesias, ya no la iglesia en Jerusalén, sino que la persecución causó que se levantaran muchas iglesias. No solo en Jerusalén, en Judea, Galilea y en Samaria. Las iglesias se estaban multiplicando, los creyentes estaban multiplicándose, y dice que estas iglesias estaban fortalecidas, llenas de gozo, de paz y del Espíritu Santo. Dios lleva a Pedro hasta donde vivía, hasta el pueblo de Jope, donde vivía una mujer que se llamaba Dorcas, una mujer que era muy buena, muy creyente, muy piadosa, que muere. Y Dios utiliza a Pedro para resucitar a Dorcas. Y tremendo testimonio hubo ahí. También Dios se lleva a Pedro hacia ahí la misma ciudad de Cesarea para poder predicarle a Cornelio y a sus amigos. Y de pronto vemos ingresar ahora los gentiles, ya no solamente judíos, ya no son los samaritanos, ahora gentiles, los que no eran judíos, los que no sabían nada de la ley. Ahora estos están entrando también a la familia de Dios. Así que, hermanos, pasaron muchas cosas entre Hechos 8 y Hechos 11. Pasaron un montón de cosas y todas buenas para el propósito de Dios. Entonces eso nos ayuda a entender que no necesariamente lo que nosotros vemos con nuestros ojos humanos como algo malo, como por ejemplo podría ser la persecución, la destrucción de la comodidad, el miedo y el temor que podamos tener ante el hecho de ser perseguidos por ser creyentes, eso no necesariamente significa que la iglesia estaba destruida, que ya no había nada más que hacer, que todo estaba perdido. Para nada, completamente diferente. Dios estaba permitiendo esta situación para que su iglesia pudiera crecer y pudiera multiplicarse. Ahora sí entramos a Hechos 11 y usted entiende cómo es que este relato continúa. En Hechos 11, lo acabamos de leer, verso 19, nos dice que un grupo de hermanos que habían salido también, no se quedaron en Samaria, no se quedaron en Galilea, ni en Cesarea, ni nada de esos lugares más cercanos, sino que se fueron muy lejos, hasta Chipre, Cirene y hasta Antioquía de Siria. Luego te voy a hablar un poquito más de Antioquía de Siria, pero estaba lejos de Jerusalén, estaba bastante lejos. Y esos hermanos empezaron a hablarles no solamente a los judíos, sino también dice a los que Lucas llama griegos. ¿Quiénes eran estos griegos? Eran los judíos que hablaban griego. Eran judíos también, pero hablaban griego. Si pudiéramos decirlo, la población judía se dividía en dos. Los judíos ortodoxos, los que solo hablaban hebreo, los que eran muy conservadores de las tradiciones y de la ley de Moisés, esos eran los judíos ortodoxos. Lo que ahora vería usted con su barbita, ¿verdad? Con su sombrerito ahí orando en el muro de las lamentaciones, ¿no? Ortodoxos. El otro grupo eran los que vendrían a ser un poquito más
más laxos, ¿no? En su vida espiritual, menos relajaditos. Los helenistas, los griegos, que estos ya habían pues conocido el mundo, ya habían conocido el mundo, habían viajado, ¿no? Ya no solamente se quedaban en las tradiciones de los padres, hablaban griego, eran más cultos. El centro de estos hombres era Alejandría, donde estaba la primera universidad que hubo en la historia humana, ¿no? Eran personas cultas, eran personas de mucho conocimiento, de mucho mundo, y que obviamente ya no solamente se conformaban con hablar hebreo, sino que hablaban griego también. Entonces, estas personas no eran gentiles, pero eran como judíos medio gentilizados, ¿no? Eran como judíos más cercanos a los gentiles que a los judíos, llamémoslo así. A estas personas les predican estos hombres el evangelio y todo esto sucedió en Antioquía de Siria. Ahora déjame contarte un poquito más acerca de Antioquía de Siria. Yo me sorprendí. Antioquía de Siria era una ciudad reconocida como la tercera ciudad en importancia en el Imperio Romano de esa época. La primera era Roma, obviamente, la capital. La segunda era Alejandría, la cuna de la cultura en esa época. La tercera era Antioquía de Siria, una ciudad grande. Aproximadamente para esa época 500.000 habitantes, lo que no es poco, para una ciudad grande. No, usted dirá, pero Lima tiene más. Hermano, estamos hablando de siglos antes, ¿no? Y Lima es una megaciudad, o sea, estamos hablando de una ciudad grande, 500.000 personas. Se encontraba Antioquía de Siria aproximadamente a 480 kilómetros de Jerusalén. Esto es, en estos tiempos, como si viajaras de Lima a Huaraz, más o menos. O la mitad del viaje de Lima a Arequipa, ¿no? De Lima a Arequipa son 1.000 kilómetros más o menos. La mitad del viaje. Entonces estamos hablando de ya pasas Sica y llegas a Arequipa, pero a la entradita nomás. Eso más o menos es la distancia que había entre Jerusalén y Antioquía de Siria. Así que cerca no estaba lejos. Esta ciudad hoy corresponde a la ciudad de Antakya en Turquía. Estamos hablando de Turquía, ¿no? Antioquía de Siria se ubicaba en lo que hoy es Turquía, ¿no? Un país, que está relativamente abierto al cristianismo, aunque ahí también se persiguen a los cristianos de alguna manera. No tanto como otras naciones, pero también hay persecución. El punto es de que esta ciudad, la tercera en importancia del Imperio Romano, estaba muy cerquita del mar Mediterráneo y era un puerto, era una ciudad comercial. Había muchísima gente, mucho dinero, era una ciudad próspera, era una ciudad grande, importante. Decían que era una de las pocas ciudades que tenía un cierto tipo de alumbrado público, una tecnología que en esa época casi nadie tenía. Así que estamos hablando de una ciudad, una metrópoli muy grande y también, por lo mismo, una ciudad muy inmoral. Uno pensará, cuando uno piensa en una ciudad inmoral, inmediatamente piensa en Corinto. Bueno, Corinto se queda chiquito, hermano. Corinto era una ciudad pequeña, era una capital de una provincia. Estamos hablando de Antioquía de Siria. Era una de las 3 grandes ciudades de todo el Imperio Romano. Así que Corinto era pues chiquitita en comparación con Antioquía de Siria. Pero mira, ¿no? Es para que más o menos veas en perspectiva, ¿no? Si Corinto, que era una ciudad pequeña, importante sí, pero pequeña, y era tan inmoral, imagínate Antioquía de Siria, con muchas más personas, más dinero, más culturas, viajando todo el tiempo en esa ciudad. Así que era una ciudad clave para poder llevar la palabra de Dios allí. En esta ciudad, dice la palabra, que estos hombres llegaron y predicaron el evangelio. Ahora, ¿cómo llegaron? Dice la escritura en verso 19, ¿cómo llegaron? Dice que estas personas habían sido esparcidas, dice, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Y es por eso que llegaron allí. Ahora, quiero contarte algo. En primer lugar, la palabra griega traducida por persecución aquí significa literalmente tribulación. Tribulación. ¿Qué estamos hablando? Estamos diciendo de que estas personas habían sido atribuladas, habían pasado por una grave crisis económica, familiar, física, social, espiritual, y tienes que pensarlo en un sentido, sí, porque mira, estamos hablando de personas que han sido arrancadas de su ciudad natal, personas que vivían en Jerusalén, una ciudad pequeña dentro del Imperio Romano, básicamente agrícola, básicamente gente humilde, básicamente gente de pocos recursos. Son arrancados de su ciudad, separados de sus familias, pierden empleos, pierden trabajos, pierden oficios, pierden campos, pierden todo y son llevados, no llevados, pero tienen que huir para salvar sus vidas con lo que tengan a la mano simplemente y escapar, y llegan a una ciudad inmensa, una ciudad que no es agrícola, una ciudad donde no hay gente humilde, una ciudad de gente muy adinerada, y normalmente las capitales son frías.
Normalmente las capitales de las ciudades son frías, la vida es agitada, la gente está en sus cosas, corren, van, vienen, compran, venden, la gente está en sus cosas, no están preocupados de quién viene, quién nos visita, porque es una ciudad muy grande. Así que estas personas habían experimentado una grande tribulación, un gran sufrimiento, habían perdido sus propiedades. Es decir, la Biblia lo dice claramente, habían sido dispersados. ¿No? Como cuando tú agarras un poco de, no sé, de granos o de cereal, lo que fuera, y soplas, ¿no? Y se dispersa por todas partes. Eran dispersados. Estaban unidos, ahora están dispersados. Sin embargo, a pesar de que estos habían sido dispersados, no habían perdido la brújula. Ellos querían seguir obedeciendo a Jesús. Estos habían perdido su comodidad, su confort. Habían perdido sus casas, lo que les era familiar. Sin embargo, ellos se veían a sí mismos como misioneros encargados de esparcir el evangelio a donde quiera que ellos iban. Habían perdido sus amistades, su familia, sus lazos, pero entendían que podían hacer nuevas amistades. Entendían que podían establecer nuevos vínculos allí donde llegaran, y a esas personas nuevas, a esas nuevas amistades, poderles compartir la palabra de Dios. Ellos habían sido expuestos a la injusticia, a la tristeza y a la incertidumbre, porque no hay más triste, hermano, que ser arrancado de tu familia, que ser quitado de tu lugar, sin que tú lo quieras, obligado. No tienes que huir por obligación para salvar tu vida y ser llevado a un lugar donde tú no eres, donde no está tu familia, no están tus amigos, no está la gente que tú conoces. Y sin embargo, ellos no habían perdido el gozo de compartir las buenas nuevas del evangelio. Lo que te estoy mostrando es que estas personas, a pesar de la grande tribulación que habían vivido, no habían perdido el gozo, no habían perdido la brújula, el norte de lo que realmente es importante en la vida. Las circunstancias pueden cambiar, hermano. Hoy estamos en un país que tristemente va rumbo hacia muchos piensan, ¿no? Y muchos hablan, hacia una narcodictadura. Es triste, pero es la verdad. Cada mes, con cada ley que sacan, vamos cada vez más hacia una narcodictadura, ¿no? Ni siquiera una dictadura, solo una narcodictadura, ¿no? Es decir, criminales en el poder. Hoy tal vez tenemos cierta libertad, mañana no sabemos. No sabemos de acá a un año, no sabemos de acá a 2 años, no sabemos cómo será el Perú de acá a este tiempo. No lo sabemos y sin embargo las circunstancias pueden cambiar, pero lo que no puede cambiar es lo que Dios ha puesto en ti y en mí. El gozo de la salvación, la brújula de hacer la voluntad de Dios y el Espíritu Santo que Él nos ha dado para poder soportar cada prueba. Ellos podían haber callado y haberse evitado problemas, porque recuerda, vienen de un lugar donde son perseguidos por ser creyentes y pueden pensar, caramba, si ya me persiguieron, que es una ciudad pequeñita, acá pues también probablemente me pueden perseguir, pero ellos quisieron aventurarse y obedecer al Señor antes que cualquier cosa. ¿Y qué sucede con esto? Pues lo que siempre pasa, cuando hay obediencia a la palabra de Dios, ¿qué es lo que viene? La bendición de Dios. Esta es una verdad básica, hermanos, que usted y yo tenemos que aprender siempre y recordar. Cuando hay obediencia, ¿qué cosa hay? Hay bendición. La obediencia trae bendición. La desobediencia acarrea terribles consecuencias. ¿No me crees? En casa puede usted leer Deuteronomio capítulo 28. Así que estas personas fueron fieles en obedecer lo que Dios les había mandado, lo que Cristo ya había mandado cuando dijo, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es un mandato. Ellos lo obedecieron. Ellos pudieron haber dicho, no, pero Jesús no nos lo dijo a nosotros, se lo dijo a sus discípulos primeros. No, ellos tomaron el mandamiento como algo personal, algo que era para mí. Así como nosotros tenemos que tomar el mandamiento de la Gran Comisión. Hermano, la Gran Comisión es para usted, ¿qué le parece? La Gran Comisión es para mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, sí, pastor, la Gran Comisión es para mí? Dile que está a tu lado, hermano, la Gran Comisión es para ti. La Gran Comisión es para ti. Es para cada uno de nosotros. Es un mandamiento que tenemos que obedecer. Y si obedecemos hay bendición. Así que, ¿qué pasa? Estos hombres, que ni siquiera conocemos sus nombres, pero sí sabemos que fueron obedientes, ¿verdad? Estos hombres que fueron obedientes, dice la Biblia, mira lo que dice, versículo número 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Acá yo tengo una pregunta que quiero trasladarte en esta mañana. ¿Qué significa la frase, la mano del Señor estaba con ellos?
a mí me surgió esa pregunta y dije, wow, necesito investigar más. ¿Qué significa? En otros lugares de la Biblia se muestra esto, la frase la mano del Señor, porque tiene que significar algo. Porque en todo este relato que vamos a leer vas a ver dos frases importantes que han quedado en mi corazón. En esta iglesia que se formó, la mano del Señor estaba con ellos. Y en esa iglesia que se formó, la gracia del Señor estaba con ellos. Al final de este estudio yo le dije al Señor, Padre, que tu mano esté con Dulos y que tu gracia esté en medio de la iglesia. Si algo quiero, hermanos, es que la mano del Señor esté con nosotros y que su gracia esté con nosotros. Si algo tú quieres en tu vida, si algo tú quieres en tu familia, es que la mano del Señor esté contigo. El término, la mano del Señor, ¿qué significa? Cuando vemos, por ejemplo, Isaías 41:10, a ver, vamos a ver rapidito, Isaías 41:10, porque sí, en varias oportunidades se usa este término, la mano del Señor. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra, o sea, la mano derecha, ¿no? Con la diestra de mi justicia. ¿Qué más? Esdras capítulo 7, versículo número 9. Esdras capítulo 7, versículo número 9 también tiene algo que decirnos en esta mañana. Y vamos a leerlo. Esdras 7:9. Dice la Escritura: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Entonces el término la mano del Señor significa protección. En Isaías significa protección. En Esdras significa guía, ¿no? El Señor te guía. Cuando su mano está sobre ti, el Señor te está guiando. Isaías 59:1, vamos a ver otro pasaje más. Isaías 59:1. A ver qué dice la palabra. ¿Necesito más brazos o un micrófono? A ver. Isaías 59:1. Dice así: he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. La mano del Señor, el poder salvador de Dios. Lucas 1:66. Vamos al Nuevo Testamento. Lucas 1:66. Y todos los que oían, todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y por último, ya termino. 7:28 de Esdras. Esdras 7:28. E inclinó a mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los principales poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subieran conmigo. Significa entonces el término, la mano del Señor estaba con ellos. Significa que el poder de Dios, la guía de Dios, la bendición de Dios estaba sobre estos hermanos. Dios estaba respaldando. Su mano estaba puesta sobre este grupo de hermanos, respaldándoles, cuidándoles, guiándoles, ¿no? Cuando usted camina en la calle, está paseando con sus pequeños, si tiene hijos pequeños, usted escucha un grito, usted escucha un golpe, algo, ve algo raro, ¿qué hace instintivamente? Claro. ¿Qué hace una mujer cuando está embarazada, verdad? Y pasa algo, inmediatamente se agarra la barriguita, ¿verdad? Es un acto instintivo de protección, ¿verdad? Ponga la mano ahí para proteger. Tú agarras, ves a tu hijito, la agarras, le toca la cabecita, ¿no? Lo agarras porque dices, pasa algo, ¿no? Y ya estás en alerta, le proteges, le cubres, ¿no? Le guías. Esa es la idea de la mano del Señor. Dios estaba respaldando y fortaleciendo a los cristianos que predicaban en Antioquía, lo que resultó en la conversión de muchas personas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Un grupo de hermanos que pudieron encerrarse en su sufrimiento. Pudieron decir, ay de mí,
pobre de mí, ¿por qué me pasa esto? Siempre me pasa todo lo malo. O sea, pudieron encerrarse en sus problemas, pudieron angustiarse con lo que les había pasado, pudieron molestarse con Dios, rebelarse contra Dios. ¿Por qué permitiste esto, Señor? ¿Por qué he tenido que ser arrancado de mi familia, de mis comodidades, de lo que me era natural para mí? Pero ellos prefirieron obedecer. Pudieron detenerse en su angustia, pero decidieron hacer lo que Dios les había mandado. Decidieron obedecer. Por ello, obtuvieron la bendición de Dios. Hermano, ¿quieres que la mano del Señor esté sobre tu vida? No te fijes en lo que te ha pasado, sino en lo que tienes que hacer. Tú no puedes controlar lo que te ha sucedido, pero sí puedes controlar lo que tú puedes hacer. Y decidir, Señor, yo quiero obedecer a Dios. Dejar de lado las excusas, dejar de lado las justificaciones, algunas de ellas seguramente muy lógicas, pero decir, Señor, pase lo que pase, yo quiero obedecer a Dios. Estas personas pudieron haber estado, como te digo, llegar a Antioquía y estar ahí tristes, cabizbajos, encerrados ahí en su cuarto, pero decidieron salir, decidieron no amilanarse, no achicarse ante la grandeza del reto que Dios les había puesto. Y qué tremendo, ¿no? Porque cuando Dios te permite que una crisis, una tribulación en tu vida llegue, es para estirarte. Es para estirarte. Mira, ellos vivían en Jerusalén, una ciudad pequeña, una ciudad agrícola, sencilla, vida sencilla de campo. Ahora están en una ciudad enorme, en una ciudad grande, donde tienes que ser activo, tienes que moverte, porque si no te come la ciudad. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? Dios les está estirando. Tal vez ahí en Jerusalén eran creyentes, estaban ahí, iban a la iglesia, ¿verdad? Escuchaban a Pedro predicar, qué lindo predica Pedro, ¿no? Por ahí de repente estaban enfermos, iban a que la sombra de Pedro ahí les sane un ratito y ya se iban a su casa. Pero acá no había Pedro. En Antioquía de Siria no había Pedro, no había Juan, no había ningún líder. ¿Qué tenían que hacer? O se volvían al mundo o aprendían a sobrevivir, a ser valientes y a depender de Dios y no de Pedro. ¿Qué le parece? El creyente cuando madura aprende a depender de Dios, no del líder, no del pastor. Porque usted no vive por el pastor. El pastor no ha muerto por usted. El pastor no le sostiene, Cristo nos sostiene. Cuando el creyente empieza a madurar, entonces empieza a relacionarse con Cristo, empieza a obedecer a Cristo y empieza a entender que si todo Dios lo hace con un propósito y Dios te quiere estirar, Dios quiere que tú crezcas. Y muchas veces el camino del crecimiento, mira cómo somos de cabeza duras, pasa por el sufrimiento, pasa por la tribulación. Porque probablemente de buenas maneras, la mayoría, incluídome a mí mismo en primer lugar, no aprenderíamos. Tenemos que sufrir para aprender, hermanos. Tenemos que ser quebrados para aprender. Tenemos que ser humillados. Tenemos que morder el polvo para recién decir, Señor, es verdad. Y aquí no fue la excepción. Estos hermanos están siendo quebrados. Están siendo llevados a la incomodidad, a la incertidumbre, al no saber qué va a pasar. Pero ahí es donde más seguros están. Porque están de la mano de Dios. Porque están en la mano de Dios, hermano. No hay lugar en el que usted esté más seguro que la mano de Dios. No hay lugar en que usted esté más seguro que la mano de Dios. Antioquía, una ciudad muy grande, con aproximadamente 500,000 personas, acomodadas muchas sinagogas y un comportamiento inmoral y pecador, era un infierno para un creyente seguramente. Pero esos hermanos no se achicaron, no se amilanaron. No dijeron, ¿qué voy a hacer aquí en semejante ciudad? Nadie me va a oír. Dijeron, no, vamos en el nombre de Jesús. Aquí no está Pedro, aquí no está Juan, aquí no está nadie. Nosotros mismos nos juntamos, oramos. Seguro por ahí había uno que siempre ¿no? es el líder ahí. Hermanos, acá no hay nadie. ¿Qué hacemos? No, vamos a orar. Salgamos a evangelizar. ¿Pero cómo? ¿Qué te parece? ¿Cómo? Si nadie nos conoce, no somos apóstoles. No importa, el Señor nos ayudará. Y salieron y lo hicieron. Hermano, la bendición de Dios no depende de las circunstancias, depende de la obediencia. No depende de qué tan inteligente sea usted. Y yo creo que usted es inteligente, pero de eso no depende. La bendición de Dios no depende de la suerte. No creemos en la suerte. La bendición de Dios no depende de cuánto dinero tienes o a qué persona conoces o a qué puerta sabes tocar tú. La bendición depende de arriba. La bendición depende de Dios y esa llave se abre con la obediencia.
Esa llave se abre con la obediencia. Así que, hermano, obedezca a Dios haciendo su voluntad en su vida. Obedezca a Dios predicando el evangelio. Porque donde el evangelio es predicado, hay salvación de almas. La iglesia crece entonces cuando el pueblo es fiel. Cuando usted es fiel. Hermano, le animan esta mañana. Pruebas que pasen o circunstancias en las que usted se encuentre, sea fiel. No deje de ser fiel al Señor. La fidelidad, la obediencia, la perseverancia son muestras de que usted está madurando, de que usted está creciendo, de que usted está dependiendo de Dios y que entiende que por más difícil que sean las circunstancias, Dios está en control. Así que si usted se encuentra en una crisis, en una tribulación, en un sufrimiento, porque eso significa la palabra tribulación. La palabra tribulación significa crisis, sufrimiento. Dios le quiere estirar. ¿Qué le parece? Dios quiere que usted crezca. Dios quiere que usted avance. Dios quiere que usted se desarrolle y está permitiendo ese sufrimiento en su vida para que usted aprenda a ser fiel a pesar de las circunstancias. La iglesia crece también cuando el liderazgo es fiel. Mire verso 22. Dice la escritura que llegó la noticia de estas cosas porque la mano del Señor estaba con ellos. Dice un gran número creyó y se convirtió al Señor. Imagínense, ¿no? En esta cultura, en esta ciudad tan grande, escucharon el evangelio. Estuvieron presos a oír y se convirtieron. Cuando la noticia llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, dice, enviaron a Bernabé a que fuera hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud, dice la Escritura, fue agregada al Señor. Lo que Dios estaba haciendo en Antioquía de Siria no pasó desapercibido para la iglesia de Jerusalén, que a pesar de que estaba tan lejos, oyeron. A pesar de que tenían sus propios problemas, porque recuerda, Saulo se convirtió, pero el movimiento anticristiano todavía seguía. El hecho de que Saulo se haya convertido no significa que los demás fariseos dejaron de perseguir a los creyentes. No, hasta mucho tiempo después, estamos hablando cuando Pablo ya era apóstol, así que estamos hablando de más de 13 años después de este evento, todavía los fariseos seguían persiguiendo. Lo perseguían a Pablo por todos lados. Así que estamos hablando de que Jerusalén tenía sus propios problemas. Jerusalén tenía sus propias circunstancias, pero sin embargo, estos hermanos estaban deseosos de ser de bendición para la nueva iglesia. Estaban deseosos, así que enviaron, no a los apóstoles, porque seguramente los apóstoles estaban muy ocupados, ministrando a los judíos, viajando entre las ciudades más cercanas, predicando, enseñando, ministrando. ¿A quién envían? Envían a Bernabé. Pregunta, ¿quién era Bernabé? ¿Por qué lo enviaron? ¿Quién era Bernabé? Bueno, lo primero que sabemos de Bernabé es que este hombre era un levita originario de Chipre. Un levita, alguien que tenía conocimiento del Antiguo Testamento, de la ley y de todo lo que tenía que hacerse en cuanto al templo. Era un hombre que conocía la palabra de Dios, era un hombre que conocía cómo se tenía que adorar a Dios en esa época. Ese no era su nombre original era José. Pero los apóstoles le pusieron de sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. ¿Por qué? Porque era un hombre generoso. Cuando la iglesia, y usted sabe la historia, ¿verdad? Pedro predica el primer sermón, 3,000 convertidos. Predica el segundo sermón, 5,000 convertidos. 8,000 varones solamente, sin contar mujeres, sin contar los 120 que estaban en Pentecostés. Estamos hablando de más de 10,000 personas, una iglesia de 10,000 personas. Imagínate, para 12 apóstoles. Estos están trabajando, ministrando y hay necesidad. Hay hermanos, porque originalmente la iglesia cristiana empieza en los sectores más humildes. Así que habían personas con mucha necesidad. Y la Biblia nos dice en Hechos capítulo 2, 46 y 47, que los creyentes, los que tenían, ponían sus bienes a pie de los apóstoles para poder ser compartido entre los que no tenían. ¿Y qué hace este hombre Bernabé? Él tenía una heredad, tenía un terreno y decide venderlo y el dinero traerlo a los pies de los apóstoles para que sea repartido entre los que tenían necesidad. ¿Quién hace eso, hermanos? Muy pocas personas harían eso. Muy pocas personas tendrían esa generosidad, esa dadivosidad, ese amor para decir, ¿sabes qué? Mi terreno lo voy a vender para la obra del Señor, para el beneficio de los hermanos. Poquísimas personas harían eso. Este era uno de ellos que lo hicieron. Por eso le pusieron hijo de consolación, porque fue un consuelo.
Él fue un ánimo, fue un refresco para la iglesia, porque con ese dinero pudieron ayudar a muchos, pudieron bendecir a muchas familias. Pero no solamente era un hombre generoso, Bernabé estaba lleno de cualidades, era un hombre compasivo y era un hombre empático. Cuando Saulo se convierte a Cristo, la Biblia nos dice en Hechos capítulo 9 que Saulo intenta juntarse con los nuevos creyentes, ¿no? Porque él era un nuevo creyente, quería tener, mira cómo cambia, ¿no? Era un hombre que perseguía a los cristianos y ahora que se ha convertido, él quiere estar con los creyentes, porque todo creyente quiere estar con sus hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Saulo quiere estar con sus hermanos, quiere estar en la iglesia, quiere ir a los cultos, pero todos le tenían miedo, porque decían, no, este nos está engañando. Este se está haciendo pasar por cristiano y cuando esté ahí nos van a emboscar y nadie se le quería acercar, excepto Bernabé. Un hombre compasivo que se acerca a Saulo, le da la oportunidad. Mira cómo él tenía contacto con los apóstoles, le trae a los apóstoles, lo presenta a los apóstoles y aboga por él, ¿no? Para que lo reciban, para que lo hagan parte de la familia cristiana y lo reciban como debe ser, como un hermano en la fe. La Biblia también dice, y lo hemos leído hace un momento, que Bernabé era un hombre bueno, o sea, de un buen corazón, lleno del Espíritu Santo, una vida de oración, una vida de disciplinas espirituales, una vida bajo el control y el dominio del Espíritu Santo y lleno de fe, de optimismo, mirando siempre a Dios antes que las circunstancias. Era un buen hombre, hermano. Interesantemente, a pesar de que era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre poderoso en la palabra, era un hombre que conocía a Dios, conocía la Escritura, no le vemos hacer ni un milagro. En la Biblia no hay ni un solo milagro hecho por Bernabé. Ni uno. Lo vemos a Bernabé en todos lados. Está vendiendo su terreno y dando dinero a los pobres. Está bendiciendo a Saulo. Está viajando a Antioquía. Está trayendo a Saulo. Está enseñando la palabra como maestro. Está saliendo a la obra misionera como junto con Saulo como misionero. Nunca le vemos hacer un milagro. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa simplemente, hermanos, que la llenura del Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras. En el caso de Bernabé, se manifestó en un carácter como el de Cristo. Bernabé tenía un carácter dominado por el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es como muchos piensan, el que grita más, no el que... No. La llenura del Espíritu Santo se manifiesta sobre todo en el carácter cristiano. Y este hombre tenía un carácter como el de Cristo Jesús, compasivo, generoso, amoroso, empático, bueno, lleno de fe. Este hombre entonces se somete a la autoridad de los apóstoles, lo envían de Jerusalén a Antioquía en un viaje largo a una ciudad grande que él no conoce. Bernabé dice, yo voy. Y él va y llega a Antioquía de Siria. Y mira el otro término maravilloso. Dice que cuando vio la gracia de Dios, se regocijó. Entonces él llega a la iglesia, a esta nueva congregación, que todavía estaba pues primigenia, ¿no? Era muy incipiente. Solamente habían los hermanos que habían predicado y todos los que se habían convertido. Nada más. No había ninguna organización más, no había pastores, no había nada, porque solamente estaban los hermanos que habían predicado y los que habían recibido a Jesús, nada más. Pero Bernabé llega y ve, dice, ¿y qué ve? Ve la gracia de Dios. Este término, la gracia de Dios, es un término muy similar al que leímos anteriormente. La mano de Dios estaba sobre ellos, pero ligeramente diferente. ¿Por qué? Porque la frase, la mano del Señor está sobre ellos, hacía referencia al poder, a la bendición que Dios había otorgado a estos hermanos para que en medio de sus problemas salieran adelante y predicaran el Evangelio y recibieran fruto. Pero el término, la gracia de Dios, hace referencia al favor inmerecido, a la misericordia, a la compasión, a la salvación y a la transformación que Bernabé vio, no solo en los creyentes que predicaron en Antioquía, sino en todos los nuevos creyentes. Hermanos, en medio de una ciudad muy grande y pecadora, Dios había hecho nacer una nueva iglesia para la gloria de su nombre. En un lugar que no merecía la gracia de Dios, Dios había otorgado su gracia. A esta iglesia, hermanos, en el futuro sería una plataforma misionera tan importante, más importante que Jerusalén, porque los 3 viajes misioneros de Pablo salieron de Antioquía de Siria, no de Jerusalén. De Antioquía de Siria salieron 2 misioneros, Bernabé y Saulo, para llevar la palabra hasta los rincones más recónditos del Imperio Romano,
Así que mira lo que una pequeña decisión de obediencia puede causar. Estos hermanos seguramente ni siquiera se imaginarían que Dios organizaría todo y permitiría que Bernabé llegara, que Saulo llegara, que sean edificados y confirmados ahí los hermanos y que de ahí saliera un grupo misionero. Ellos ni siquiera podían haber sabido que eso iba a suceder. Pero eso es lo que causa cuando uno obedece a Dios. Si usted obedece a Dios, hermano, si usted está hoy obedeciendo a Dios, está siendo fiel al Señor, está testificando la palabra, está predicando a los incrédulos, está orando, está obedeciendo, hermano, tal vez usted no va a ver resultados hoy, ni mañana, ni de acá de repente a un año, pero quién sabe, hermano, de acá a 5 años, 10 años, quién sabe si usted mismo, o sus hijos, o sus nietos, van a ser tremendamente usados por Dios y algún día dirán, es que mi abuelita me predicaba, es que mi abuelito siempre oraba por mí, es que yo siempre veía a mi familia, a mi papá siempre nos llevaba a la iglesia y eso quedó como un sello en mi corazón. Hermano, usted no sabe todo lo que usted puede causar en el futuro con un acto de obediencia. Con un acto de obediencia. Cuando usted decide sembrar, usted va a cosechar. La Biblia dice, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará paz y vida eterna. Pero el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción y muerte. Siempre estamos sembrando. La pregunta es, ¿qué sembramos? En medio de una ciudad grande y pecadora, Dios otorgó su gracia. Dios usó poderosamente, no apóstoles, no eran profetas los que habían llegado a esa ciudad, no eran evangelistas, no era Pablo, el poderoso predicador, no era Juan, este tremendo hombre que vio a Jesús resucitado, no. ¿Quiénes eran? Ni siquiera sabemos sus nombres. Simplemente podemos decir, eran obedientes. Y creyentes obedientes podían ser utilizados poderosamente por Dios, porque se atrevieron a creer y obedecer. Dios transformó a hombres pecadores en nuevas criaturas y quería conformarlas a la imagen de su Hijo. Dios había tocado el corazón de la iglesia en Jerusalén para que vea más allá de sus necesidades y decidiera ayudar a la iglesia de Antioquía enviando a un buen hombre. Dios no había escogido un apóstol. Dios no envió a Pedro, Dios no envió a Juan, Dios no envió a ningún otro apóstol. ¿A quién envió? A un hombre, Bernabé, que ni era apóstol, que ni era profeta, que ni era evangelista, nunca hizo milagros, nunca predicó un poderoso sermón, pero era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo. Era un hombre obediente, era un hombre fiel, hermano. No interesa si usted es extrovertido, introvertido, si usted mueve masas, eso no interesa. Con tal que usted sea fiel a Dios, Dios le va a usar. Porque Dios no usa personalidades. Dios usa carácter. Amén. Dios no se deja impresionar por la personalidad. Yo puedo hablar un montón y decir y vestirme de una manera y proyectar una imagen. Carácter. Carácter cristiano es lo que Dios bendice. Carácter es lo que Dios usa, no personalidad. Y este hombre que fue escogido para ser el pastor de Antioquía de Siria, no era un hombre extravagante, no era un hombre vestido elegantemente, ni de palabras finas, no era un gran orador. Es más, nunca le vemos predicar un solo sermón. Nunca. Era un hombre humilde. Humilde. Porque a pesar de que él fue el que llevó a Saulo, cuando Dios empezó a levantar a Saulo, ¿qué hizo Bernabé? Le dejó lugar para que Dios utilizara al hombre de Dios. ¿Quién hace eso? Es muy difícil. Es muy difícil. Una humildad así. Pero Dios lo escogió a él. Este hombre era Bernabé. El hombre correcto, en el tiempo correcto, en el lugar correcto. Cuando el hombre correcto está en el tiempo correcto y en el lugar correcto, hay bendición. Usted no puede preocuparse porque no depende de usted si hoy es o no el tiempo correcto. El tiempo le pertenece a Dios. Amén. Pero usted sí puede preocuparse de ser el hombre correcto en el lugar correcto. Usted sí puede preocuparse de eso. Y decir, Señor, yo quiero ser el hombre correcto. Yo quiero ser el hombre correcto. Dame un corazón bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Cuando Bernabé vio la gracia de Dios usando a quien no debería ser usado, bendiciendo a quien no debería ser bendecido,
derramando su gloria en un lugar que era inmoral y pecador, que no merecía la gloria de Dios. Eso es gracia, hermano. Eso es gracia. Cuando Dios te utiliza, porque no merece ser utilizado. Yo soy consciente, hermanos, de que, y le digo a Dios, Señor, habla por medio de mí, aunque yo no merezco que tú hables por medio de mí. Es tu gracia. Es la gracia de Dios la que nos cubre y hace que Dios obre a pesar de que el instrumento no es digno. No es digno. Cuando Bernabé vio la gracia de Dios que se había derramado en nuestra nueva iglesia, se gozó, se regocijó, porque hay un gozo cuando vemos a Dios obrar, porque hay gozo cuando vemos a Dios hacer su voluntad, cuando vemos creyentes que llegan a la iglesia, cuando vemos creyentes bautizarse, cuando vemos creyentes que toman el desafío de prepararse a la escuela dominical, cuando vemos creyentes que toman el desafío de hacerse miembros de la iglesia, cuando vemos creyentes tomando el desafío de servir a Dios. Es un gozo, hermano. Es una alegría y es una tristeza cuando vemos que el creyente no quiere servir, cuando vemos que el creyente no quiere aprender, cuando vemos que el creyente no quiere progresar, cuando vemos que el creyente no quiere comprometerse. Es una tristeza, pero qué gozo en este lugar ver cómo hermanos sí querían aprender, querían crecer. ¿Y qué hace después de gozarse? Dice, les exhorta. ¿A qué? A que con, dice, propósito de corazón se mantengan fieles al Señor. Esta palabra propósito es bien interesante porque significa un plan o un propósito deliberado, pero en el contexto del Antiguo Testamento, del templo judío, esta palabra, su equivalente en hebreo obviamente, se utilizaba para describir a los panes de la proposición, que se colocaban siempre delante de Dios. Entonces, en un sentido, lo que Bernabé está animando, le recuerda que Bernabé era levita, Bernabé está animando a estos hermanos a que se presenten siempre delante del Señor, a que se mantengan en la presencia de Dios, a que sean fieles, porque eso es ser fiel. Fiel no solamente es el que está ahí de terco todos los días en la misma banca todos los años sin crecer, eso no es fidelidad, eso es conformismo, eso es mediocridad. Fidelidad es cuando estás esforzándote intelectualmente, estás esforzándote voluntariamente, espiritualmente, por mantenerte siempre en la presencia de Dios. Es cuando tú dices, Señor, yo todos los días quiero orar. Señor, yo todos los días quiero leer la palabra. Ese es mi propósito de corazón. Eso es lo que yo me he propuesto. Porque quiero ser el hombre correcto. Eso es lo que está diciéndoles Bernabé. Hermanos, qué lindo que hayan recibido a Cristo. Qué bueno que hayan recibido la salvación. No se vuelvan atrás. No vayan ni a la izquierda ni a la derecha. No titubeen. No se acobarden. Sigan adelante. Sean fieles como aquellos que les enseñaron la palabra de Dios. Como aquellos que les hablaron la palabra. ¿Qué está diciéndoles Bernabé? Y esto me partió un poquito el corazón, hermano, porque lo que Bernabé le está diciendo es, sus padres espirituales no fui yo, ¿no? Yo no les prediqué el evangelio, ya les habían predicado a ustedes. Sus padres espirituales fueron estos creyentes obedientes, que fueron fieles. Sus padres fueron fieles, ustedes séanlo también. Y en la Biblia vemos, hermanos, que cada generación de cristianos debería ser mejor que la anterior. Cada generación de creyentes que toma la posta del evangelio debería ser más fiel que la que viene, que la anterior. Así que piensen esto. Si usted ha recibido la antorcha del evangelio de manos de hombres que sudaron, que sangraron, que se esforzaron, que se sacrificaron, para que usted pueda hoy día congregar en una iglesia, esta generación debe ser mejor que esa. Le animo a que usted lea Historia de la Iglesia Cristiana en el Perú. Es un libro pequeño, no es muy grueso. Léalo, hermano. Historia de la Iglesia Cristiana en el Perú. Para que usted sepa cómo llegó el evangelio a Perú. Para que usted sepa de esos hombres americanos que sin saber nada, los pobres gringos se metieron a la selva. Muchos murieron. Viajaron a la sierra. Muchos murieron porque los sacerdotes los perseguían. Y lucharon por años para que iglesias empezaran a levantarse. Ahí usted va a entender que en qué año se construyó la primera iglesia bautista, por ejemplo. La primera iglesia pentecostal, la primera alianza. Y usted va a entender un poquito mejor su historia. ¿Por qué es tu historia? Usted es evangélico, ¿verdad? ¿O es mormón? No sé, de repente por acá se da un infiltrado.
Si usted es evangélico, es tu historia. Son tus antecedentes, son los que vinieron antes que ti. De ellos tú has recibido la antorcha. ¿Qué nos manda la palabra, hermano? Esta generación debería ser mejor que ellos. Si ellos sangraron, si ellos sudaron, si ellos se esforzaron para que usted pudiera gozar de las bendiciones que hoy tiene, honremos el legado de ellos y esforcémonos. ¿Para qué? ¿Sabes para qué? Para que nuestros hijos y nietos y bisnietos, que es la generación que viene después de nosotros, sea mejor que nosotros. Pero ¿sabes lo que temo, hermano? Que nosotros no solamente no estamos honrando a la generación que nos precedió, sino que estamos dejando una generación que me pongo a pensar y digo, ¿cómo van a soportar? No sé si van a soportar todo lo que viene, todo el avance tecnológico, todo el avance de la maldad, de la inmundicia que hay hoy. Es tremendo, hermano. Estos hermanos se sometieron al liderazgo de Bernabé y escucharon sus palabras. ¿Qué pasó después? Bueno, la bendición de Dios seguía, y cuando Bernabé llegó y siguió predicando el evangelio y organizó a los hermanos y comenzaron a trabajar juntos, dice la Biblia que una gran multitud fue agregada al Señor. La mano del Señor y la gracia del Señor estaban sobre esta iglesia por varios factores. He podido identificar algunos. Primero, había un cuerpo de hermanos fieles y obedientes al Señor. Obedecían al Señor y predicaban el evangelio. Había una preocupación de la iglesia madre en Jerusalén por ser de bendición a esta nueva iglesia. Había un liderazgo bueno, maduro, servicial, que era usado por Dios. Había humildad, sometimiento, unidad y obediencia entre todos. ¿Verdad? No es que llegó Bernabé y un hermano dijo, ¿y quién eres tú, no? Tú no eres, ¿por qué no vas a mandar acá tú? No, se sometieron a la autoridad que llegó. Y trabajaban juntos. Dios bendecía añadiendo más y más, trayendo nuevas ovejas a un buen lugar donde serían cuidadas y pastoreadas. Versos 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El crecimiento de la iglesia planteaba nuevos desafíos, pero yo quisiera tener esos desafíos. Es lindo preocuparse porque hay mucha gente. Qué triste es que nos preocupemos porque no hay gente, pero acá se preocupaban porque había demasiados. Así que ese es un buen problema. ¿Quién no quiere tener ese problema? Todos queremos tener ese problema. Había mucha gente deseosa de servir y mucha gente deseosa de aprender. Habían tantos hermanos y un solo varón que pudiera presidir. Así que Bernabé tomó una decisión que lo pinta de cuerpo entero. ¿Qué hizo este hombre? No estaba pensando en su propio nombre, ¿no? Que dijeran, no, Antioquía es la iglesia de Bernabé. No, él fue y se acordó del amigo que él había conocido hace años atrás. Los estudiosos dicen aproximadamente 12 años atrás. Saulo de Tarso. Así que fue a Tarso y lo buscó. La palabra griega literal es lo buscó diligentemente, o sea, lo buscó hasta por debajo de las piedras y lo encontró. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía para que le ayude en el ministerio. Muchos se preguntan, ¿y qué hizo Saulo 12 años? Porque desde que se convirtió en Hechos 9 hasta Hechos 11 pasaron aproximadamente 12 a 13 años. ¿Qué hizo Bernabé tanto tiempo? Digo, Saulo tanto tiempo. Bueno, muchos piensan que por escritos y tradiciones fuera de la Biblia, piensan que él seguía sirviendo a Dios, predicando el evangelio, pero en una forma anónima, ¿no? Porque sí, hermanos, muchas veces Dios utiliza de forma anónima a las personas y nadie sabe, pero ahí están sirviendo. Y Saulo estaba sirviendo a Dios aunque nadie sabía. Llegaría su momento para que Dios lo engrandeciera, pero en ese momento esos años fueron años de anonimato para Pablo. Fueron años en los cuales él estuvo recibiendo el evangelio, aprendiendo más, predicando la palabra. Fueron años de anonimato. ¿Qué pasó? Bernabé lo encontró, lo trajo a Antioquía y ahí podemos ver cómo Bernabé era un hombre que podía ver el potencial de las personas. No tenía temor de que alguien, como se dice coloquialmente, le serruchara el piso, ¿no? En Antioquía dice, ambos se congregaron. Y esa palabra congregar es raíz de la misma palabra sinagoga. La traducción literal es, se reunieron con un propósito. Se reunieron con los hermanos con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Preparar a esos creyentes. Recuerda, habían demasiados desafíos. Una ciudad grande, pecadora, llena de placeres, deleites, de esto, la bichulla, el money. ¿Y dónde hay money?
Donde hay libertad, donde hay comodidades, ¿qué cosa hay? Peligro, mucha tentación. Había mucho problema ahí. Así que, ¿qué hace Saulo y Bernabé? Enseñan para fundamentar a los hermanos en la palabra de Dios. Se reunieron durante un año. Es interesante esto porque mira lo que dice la Escritura, ¿no? Dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. No dice que enseñaron a todos, pero enseñaron a muchos. ¿Sabes qué significa esto, hermano? Que aún en una buena iglesia hay gente que no quiere aprender. Aún en una buena iglesia hay gente que no quiere crecer. No dice que le enseñaron a todos. Qué lindo hubiera sido que todos hubieran sido enseñados, ¿no? No, enseñaron a mucha gente. A muchos sí, pero no a todos. Claro, es que no es obligatorio, por favor. Es una convicción que tiene que salir de mi corazón. De decir, Señor, yo quiero aprender. Padre, yo quiero crecer. Y si tengo dos buenos maestros como Bernabé y Saulo, yo quiero aprender. Yo me quiero sentar y aprender. Mire, un curso de un año, un discipulado así de un año. Yo me siento ahí con Bernabé y Saulo. No importa, yo me siento, quiero aprender. Algunos no quisieron, bueno, pero otros sí. Aprendieron y crecieron. El crecimiento numérico es algo hermoso, hermanos. Y no caigamos tampoco en esa, digo yo, ¿no? La cucufatería de decir, no queremos cantidad, calidad. Hermano, ¿quién no quiere ver más pies venir a Cristo? Yo quiero ver más pies venir a Cristo. O sea, el crecimiento numérico es importante. No podemos decir, es que son pocos los escogidos, tergiversando la palabra, ¿no? O sea, no dice eso, pero tergiversando la escritura, ¿no? No, es que son poquitos los escogidos, poquitos entran en el... No, espera. El crecimiento numérico es bueno también. ¿Quién no quiere ver más pies venir a Cristo? Yo quiero ver mis familiares, amigos, vecinos, tanta gente, hermano, que no conoce a Cristo. ¿Cuánto Dios diera, Señor? Aunque sea el 10% de los que están acá en Lima llegaran a los pies de Cristo. Caramba, Señor, qué bendición sería que tengamos que buscar un lugar más amplio porque este ya queda chico, ¿no? Ay, qué problema, qué incomodidad. No, qué buen problema, qué buena incomodidad. Querer un lugar más grande porque hay más gente que viene a los pies de Cristo. Ese es un buen problema, es una bendición al crecimiento numérico. Sin embargo, el crecimiento numérico por sí mismo es peligroso. Es peligroso. ¿Por qué? Porque los mismos que vienen a la iglesia, si no crecen en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo, no crecerán espiritualmente, por ende no madurarán, su mente no será transformada, su carácter no será transformado, por ende, como decía Pablo en Efesios 4, serán niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, con un comportamiento inmaduro, que son tan parecidos a un incrédulo que no hay ninguna diferencia entre un creyente y un incrédulo, un mal testimonio para la iglesia y por ende un mal testimonio para Cristo. Entonces, ¿cómo equilibramos esto? ¿Cómo hacemos que el crecimiento numérico sea bueno cuando hay crecimiento espiritual? Y el fundamento para el crecimiento espiritual es la enseñanza de la palabra. Es la que renueva el entendimiento, la que nos lleva a entender que es importante orar, que es importante leer la Biblia, que es importante meditar, porque esas son las disciplinas, el leer la Biblia, el orar, el ayunar, la vigilia y todas las disciplinas espirituales, todas ellas en su conjunto nos hacen crecer espiritualmente. Entonces vamos creciendo de manera saludable, crecemos numéricamente, pero crecemos también espiritualmente. Si nos centramos en solo una de las dos, allí viene el problema. Tienen que ir las dos. La gracia y la mano del Señor se ve entonces no solamente en el crecimiento numérico, se ve también en el crecimiento espiritual y la madurez cristiana. Ejemplo, piensa en la iglesia de Éfeso. Hechos capítulo 19 dice que cientos vinieron a los pies de Cristo. Tan grande fue ese avivamiento en Éfeso, hermanos, que venían trayendo sus libros de brujería y los tiraban y los quemaban en la plaza. Un avivamiento. ¿Sabes qué pasó unos cuantos años después? Dios, Cristo, habla por medio de Juan a la iglesia de Éfeso. ¿Y qué le dice? Tengo algo contra ti. Has perdido tu primer amor. Crecimiento numérico. No había crecimiento espiritual. ¿Ve? Puede haber crecimiento numérico,
pero necesitamos crecimiento espiritual. Y lo inverso también es cierto. Si hay crecimiento espiritual, tiene que haber crecimiento numérico. Porque el creyente que va madurando entiende que es su responsabilidad predicar el evangelio. Como los creyentes que estaban acá, ¿verdad? Ellos pudieron decir, no, pero acá no está Pedro ni Juan, vamos a nuestras casas, ¿no? No hay culto, vacaciones, como dicen cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. Si el pastor no va a la iglesia, no hay culto. Feriado, ¿no? No. ¿Qué dijeron los hermanos? ¿Y qué importa si no está Pedro? ¿Y qué importa si no está Juan? Nosotros seguimos a Dios. Vamos a predicar el evangelio igual. ¿Ve? Eso es la clave. Cuando el creyente entiende que lo que tiene que hacer no lo hace porque el pastor le dice. No lo hace para que el pastor le vea. Lo hace porque Dios nos lo ha mandado. ¿Cuántos dicen amén? La gracia y la mano del Señor se ve allí cuando hay ese crecimiento. Los hermanos de Antioquía y de Siria entonces crecieron por la enseñanza de Saulo y Bernabé. La gracia de Dios fue maravillosa porque mira, después de solo un año de estudio, de preparación, su crecimiento era tan grande que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Y yo sé que muchos han dicho equivocadamente que esta frase significa pequeños cristos. Ya, eso no es cierto. No es cierto. El vocablo griego cristianos, de donde se traduce esta palabra cristianos, simplemente significa pertenecientes a Cristo o que son de Cristo. ¿No? No pequeños cristitos, sino son de Cristo, pertenecientes a Cristo. En medio de una ciudad de 500,000 habitantes, próspera e inmoral, estos cristianos brillaban como luces en medio de la oscuridad. Quiere decir que era muy difícil confundirlos con otra cosa. Cuando tú los veías decías, estos son discípulos de Cristo. Estos son de Cristo. Al toque nomás, lo miro nomás, cómo hablan, cómo ven, cómo conversan, ¿no? Esos son cristianos. Es como cuando usted ve por la calle un domingo y usted ve una familia caminando, corriendo tempranito, ¿no? El varón vestido de camisa, bien a la camisa, corbata, pantalón, su bibliaza. La esposa vestido largo, colita, poco maquillaje o ningún maquillaje. Y hasta los chiquititos con su corbatita. ¿Qué dices? Estos son de la Triple M. En una, ¿sí o no? Claro. Esa es su característica. Ojo, no lo estoy diciendo de manera peyorativa. Usted sabe que yo mantengo un gran aprecio por esa iglesia. No lo estoy diciendo de manera peyorativa. Digo que esa es su característica, ese es su distintivo. O usted ve domingo en la mañana a un grupo de viejitos, ¿no? Con sus sombreritos, su morral ahí, tocando las puertas, ¿no? Ya, esos son testigos, al ojo nomás. Al ojo nomás. Porque tienen características, ¿verdad? Entonces a estas personas los veían y decían, no, estos no son corruptos como tal. Estos no son violentos como tal. No, estos son cristianos. No podían ser identificados de otra manera. Porque tal era su identificación con Cristo, tal era su carácter como el de Cristo, que eran fácilmente identificados como cristianos. La tragedia actual es, hermanos, que muchas veces vemos un cristiano, un bautista, y decimos, ¿este es cristiano? No creo. Le veo hablando lisuras. Lo veo que se ríe, los chistes doble sentido. No. O sea, ¿me entiende? No hay diferencia. Le veo o la veo y digo, ¿será cristiano? No creo. Este debe ser un charlatán. No hablan como Cristo. No se parecen a Cristo. No oran como Cristo. No sirven como Cristo. No obedecen como Cristo. No predican como Cristo. Pero se llaman de Cristo. No son de Cristo. Necesitamos sana doctrina, buena enseñanza bíblica y disciplinas espirituales para poder crecer numéricamente, pero también espiritualmente. Eso es discipulado. El evangelismo bendecido por Dios logra que personas lleguen a la iglesia. Sin embargo, el discipulado bendecido por Dios logra que esas personas se queden, echen raíces en la iglesia, se planten en la iglesia y empiecen a crecer y a fructificar. Termino. Verso 27 al 30. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada.
la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. En la vida, hermanos, y en el ministerio, usted tiene que aprender una ley muy importante. Todo lo que sembramos, cosechamos. Así es. Si usted siembra amistades, si usted siembra un buen trato a las personas, si usted siembra amabilidad, es servicial, es amable con las personas, eso va a cosechar después. Porque cuando usted ayuda a otros, el día que usted tenga necesidad, le van a ayudar. Cuando usted abre puertas, cuando usted es generoso, gentil con las personas, el día que usted tenga necesidad, habrá personas que le van a ayudar. Pero cuando yo no hago eso, yo cierro puertas, me peleo, no quiero saber. Cuando llegue el punto en que quizás Dios no quiera, tenga necesidad, no habrá quien me ayude. Recuerda, en el momento de la necesidad de Antioquía de Siria, cuando no tenían pastor ni tenían nadie que les enseñe, Jerusalén se acordó de ellos y les envió un líder, Bernabé, para que les ayudara. Ahora que hay necesidad de hambre y que Jerusalén tiene necesidad, ¿sabes quién ayuda ahora? Antioquía. Antioquía les manda ayuda a ellos. ¿Ves? Lo que siembras, cosechas. Lo que siembras, cosechas. Puertas que tú abres, puertas que se te van a abrir a ti. Mano que ofreces, mano que te van a ofrecer a ti también. Así que todo lo que sembramos, cosechamos. Dios envió profetas de Jerusalén a Antioquía y uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambruna. Ojo, no era una gran hambruna solamente en Jerusalén, dice en toda la tierra habitada. Era una gran hambruna que iba a afectar a muchos, a todos. ¿Cuál fue la primera reacción de la iglesia en Antioquía de Siria? Uy, uy, uy. ¿Y ahora qué hacemos? Nos morimos, mamá. A escondernos, se acaba el culto, pastor, cierra la iglesia. Se acabó todo, ¿no? No se desesperaron por el temor y la incertidumbre. ¿Qué dijeron? Uy, nos va a faltar comida. No, ya. Pastor, disculpe, ya no voy a poder diezmar porque tengo que guardar para mí. La Biblia dice pan para mayo. No sé dónde, en qué capítulo dice eso, pero así me han dicho. La Biblia dice guarda pan para mayo, así que no puedo diezmar, pastor, usted sabe. La bolsa, los energéticos. Acumulo egoístamente, ¿no? Para mi propio beneficio. No, sino que estos hermanos, al igual que sus padres espirituales, los pioneros que llegaron a Antioquía, y que no miraron sus propias necesidades solamente, sino que decidieron obedecer a Dios, estos también. ¿Qué hicieron? Dice que cada uno, conforme a lo que tenía, y esto es maravilloso, dice la Biblia, la Reina Valera, determinaron enviar socorro. Pero esa palabra traducida como socorro es el vocablo griego diaconía. ¿Qué significa? Que la ofrenda que decidieron llevar o mandar los hermanos a Jerusalén era un servicio. Era una ministración. Cuando usted da, no solo estás dando dinero, estás sirviendo a Dios. Porque estás enviando socorro a un misionero, a un pastor, para comprar folletos, para la extensión del evangelio. Estás enviando socorro para que Puertas Abiertas siga ayudando, para que la hermana Juanita en Tailandia siga predicando, para que la familia Valdivieso siga encaminándose a Burkina Faso. Usted está enviando aire para que el misionero tire un mes más. Está sirviendo a Dios. Cuando oramos por los hermanos, estamos sirviendo a Dios también. ¿Usted sabía que la oración es un servicio a Dios? También es un servicio a Dios. La Biblia dice en Lucas 2 que esta mujer, Ana, que se quedó viuda desde muy joven, y dice que en su juventud servía a Dios haciendo ayuno y oración. Así que el ayuno y la oración no solo es una disciplina espiritual, es servicio a Dios también. Y el ofrendar, el diezmar, también es servicio a Dios. Usted está sirviendo. Estos hermanos dicen, conforme a lo que tenían, no podían dar lo que no tenían, pero de lo que tenían sí podían dar. Ellos dicen, enviaron un servicio. Dijeron, vamos a servir a nuestros hermanos como ellos nos han servido a nosotros.
Ellos se preocuparon por nosotros sin conocernos, enviaron un maestro que nos ha sido de bendición, que nos ha edificado, que nos ha animado, que nos ha consolado, nos ha edificado, nos ha fortalecido con la palabra. ¿Cómo no? Pues vamos a ayudarles a ellos ahora. Si están pasando necesidad, nosotros también. Pero recuerda, Antioquía de Siria era una ciudad grande, donde había más recurso económico. Jerusalén era más pequeña, sociedad agrícola. ¿Quién iba a padecer más? Jerusalén. Si estaba en sus manos poder ayudar, ellos dijeron, vamos a ayudar. Se organizó la iglesia, levantó una ofrenda, dijeron, Señor, esto para nuestros hermanos. Y lo enviaron a los ancianos de Jerusalén por mano de sus pastores, de Bernabé y de Saulo. Dijeron, hermanos, Bernabé, Saulo, por favor, vayan. No podemos ir nosotros porque tal vez tenemos trabajo, tal vez tenemos obligaciones, pero enviamos nuestra colaboración. Por favor, vayan en nuestro nombre y díganle, hermanos, gracias. Tengan una pequeña muestra. Ustedes nos han bendecido con lo espiritual, nosotros queremos bendecirle con lo material, para que ustedes sigan adelante. Les amamos en el Señor, oramos por ustedes, vamos adelante, porque acá también hay una iglesia de Jesús que está esforzándose por avanzar el Evangelio. Aquí hay una marca, una más de las marcas de la madurez espiritual. No hay egoísmo, no hay individualismo, sino que vemos un pueblo generoso y dadivoso para compartir lo que tienen, enviándolo por a sus hermanos y para que el evangelio siga avanzando. Una iglesia madura, hermano, es una iglesia que predica el evangelio. Es una iglesia en la que todos predican el evangelio. Desde los más grandes hasta los más pequeños, predican el evangelio. Una iglesia bendecida por Dios es una iglesia que tiene líderes llenos del Espíritu Santo, que están buscando el bienestar de la obra, que están esforzándose por enseñar a otros la palabra de Dios. Una iglesia bendecida por Dios es una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, donde se vive la palabra de Dios. Y una iglesia bendecida por Dios es una iglesia donde no estamos mirándonos nuestras propias narices, estamos mirando la necesidad que hay fuera, entendiendo que hay lugares donde hay más necesidad, hermanos. Hay iglesias que tienen mucha necesidad. Hay pastores que no ganan ni un sol y tienen que salir a trabajar porque si no trabajan no comen. Hay iglesias sin pastor. Hay iglesias... Yo me gocé el día del aniversario de la iglesia Oasis de Fe, hermanos. Yo me gocé tremendamente. ¿Sabes por qué? Porque yo sabía de esa iglesia cuando antes se llamaba Canto Grande, ¿verdad? Y yo he sabido por muchos años que era una iglesia con muchos problemas, problemática, y tenía una fama ya de problemática. Tanto así que nadie la quería. Cada vez que invitaban a un pastor, nadie quería ir, porque ya tenía esa fama de iglesia problemática. Y cuando conversé con el hermano Daniel Chávez, él nos decía entre lágrimas, nadie nos quiere, pastor. Hemos invitado cartas a muchos pastores, nadie quiere venir. Ayúdanos, me dijo. Y usted sabe la historia, ¿verdad? Al final el pastor Leo fue. Y la primera vez que yo fui a predicar en esa iglesia, hermanos, los hermanos cabizbajos, tristes. Se notaban, ¿no? Tristes. Y esa vez que fui con mi esposa, también estuvo Ernesto con su familia, fuimos al aniversario, hermanos, contentos los hermanos, sonrientes, nos abrazaban. Pastor, qué gusto verle aquí. Claro, hermano, ¿cómo me voy a perder ese momento, no? Ver una iglesia diferente, hermanos. Y estaban agradecidos a Dios porque ahora tenían un pastor, porque ahora había un orden, porque ahora estaban juntos trabajando hacia algo, ¿no? Pero me pongo a pensar, hay muchas más iglesias sin pastor. Hay un montón, yo conozco varias. Hay muchos lugares sin iglesia incluso. Iglesias abandonadas, cerradas. Y mi pregunta es, ¿quién? ¿Quién dejará de mirar sus propias necesidades y empezará a mirar las necesidades de otros? ¿Quién dirá, Señor, no me voy a achicar, no me voy a empequeñecer, sino quiero crecer? Estírame, Señor, para poder ser de bendición, porque yo quiero sembrar, y si algún día tenga necesidad, algún día alguien pueda también ayudarme a mí. Hermanos, todo en la vida da vueltas, todo en la vida da vueltas. Siembre, siembre, ayude a alguien, predique la palabra del Señor a alguien. Usted no sabe, tal vez esa pequeña decisión de darle un folleto a alguien, de predicarle el evangelio a alguien, de invitarle a la iglesia a alguien. Usted dirá, siempre le invito y nunca viene. Tú no sabes, tal vez ese día sí va a venir.
Tal vez ese es el día, la vez número 500 que tantas veces le has dicho, y ese día Dios toca su corazón y viene y se convierte, y Dios lo usa poderosamente como un instrumento en su mano tremendo. ¿Y quién fue de alguna manera el causante? Tú. Fuiste el canal de bendición. Es que tú no sabes lo que puede pasar con solo un acto de obediencia. Siembra, hermanos, porque todo lo que sembramos cosechamos. Busque la mano del Señor, que su gracia esté con usted, con su familia y con la iglesia. Oh Señor, que tu mano esté en la iglesia, Señor. Que tu gracia esté sobre la iglesia. Así que determine de corazón ser obediente a Dios, ser fiel a Dios. Determine en su corazón predicar el evangelio. Determine en su corazón aprender la palabra de Dios. Y determine en su corazón ser como Cristo. El que no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Y en obediencia se hizo hombre, y siendo hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no se quedó allí. Dios, dice la palabra, que le exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. A ese Señor servimos, en ese Señor creemos. Así que mi amado hermano, sea cual sea la circunstancia que usted está viviendo, por más difícil que sea, ¿es una tribulación? Sí. Dios la permite, porque Dios lo permite, hermanos, para estirarle. Porque en las manos de Dios, hermanos, tu problema es solo una oportunidad más para que Él pueda glorificarse. A veces no entendemos la forma de obrar de Dios, pero confíe, Dios es bueno. Dios es bueno. Y Él está más interesado que nosotros mismos en que usted y yo crezcamos, y en que su iglesia crezca, y en que el mundo conozca que hay todavía en este mundo, en este tiempo, todavía hay iglesias donde la mano del Señor está allí y donde su gracia está allí. Hay muchas iglesias cerradas, divididas, muertas, religiosas, pero hay muchas iglesias que todavía están vivas. Y una de mis oraciones es, Señor, que esta iglesia sea una iglesia viva. Que esta iglesia sea una iglesia donde tu palabra se predique. Que nadie se suba a este púlpito sino a predicar la palabra de Dios y en el poder de Dios. Que en esta iglesia se salven almas. Que en esta iglesia se restauren matrimonios. Que en esta iglesia el Señor esté aquí. Como dice 1 Corintios 14, que cuando el incrédulo entre, se postre sobre sus rodillas y diga, verdaderamente Dios está en medio de este lugar. ¿Quieres acompañarme a orar por eso? Ponte de pie, por favor, y ayúdame con todo tu corazón para orar al Señor y decirle, Señor, que tu mano esté con nosotros, respaldándonos, bendiciéndonos, abriendo puertas, proveyendo, y que tu gracia esté con nosotros, usando a los que no deben ser, a los que no merecen ser usados, bendiciendo a los que no merecen ser bendecidos, solo porque tú eres bueno. Padre mío, te doy gracias, Señor, porque usas al que no merece ser usado, porque bendices al que no merece ser bendecido, Señor. Y eso es gracia, y eso es favor inmerecido, que hemos recibido por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Oh, hermosa cruz, como decía el canto, Señor, cuánto amo tu cruz. En tus triunfos mi gloria será, Señor. Los méritos de Cristo son nuestra gloria. Y en esa cruz maravillosa, Señor, recibimos la nueva oportunidad de ser nuevas criaturas, de empezar de nuevo, de tener tu bendición aunque no la merezcamos. Padre mío, te pido de manera personal, pero también familiar y también a nivel de iglesia, oh Dios, que tu mano poderosa esté sobre este lugar. Que tu mano poderosa de bendición, de guía, de protección, de provisión, abriendo puertas, defendiéndonos del enemigo, esté sobre esta congregación y sobre estos hermanos. Que tu mano poderosa esté sobre nuestras vidas y que tu gracia, Señor, se vea evidente en este lugar y en esta iglesia. Padre Santo, que matrimonios, Señor, que empezaron mal, sean restaurados, que vidas
Señor, que aparentemente están arruinadas a los ojos de este mundo, tú las bendigas y las engrandezcas para la gloria de tu santo nombre. Padre Santo, que personas que han caído, que han pecado, que se han equivocado, Señor, entiendan, Dios poderoso, del Dios de la gracia, que abracen la fe de Cristo Jesús y tú les uses poderosamente, Señor. Y cuando digan, pero ¿por qué tú no mereces ser usado? Sí, yo no merezco ser usado, pero me usa Dios por su gracia. Bendito Dios. Que tu bendición, Señor, y tu favor esté con nosotros. Que esta sea una iglesia viva, una iglesia donde tu bendición no falte, donde nunca falte un pan en la mesa del hogar de cada uno de mis hermanos, donde aún en medio de la crisis y la tribulación, y yo sé que hay hermanos que están pasando en esta tribulación en forma de enfermedad física, en forma de crisis familiar, en forma de trabajo, de crisis económica. Pero Señor, aún a pesar de la tribulación, Señor, tú envíes el socorro, tú envíes el aliento, la fortaleza, la paz y el gozo que no se puede entender en términos humanos, que sobrepasa todo entendimiento, la paz que nos da Jesús. Bendice esta iglesia, mi Dios. Y si hay personas aquí que aún no te han conocido verdaderamente, bendito Dios, por tu gracia, por tu misericordia, salva, Señor, restaura, salva, Dios mío, y añade, y no dejes de añadir, Padre, cada domingo a los que han de ser salvos. Trae, Señor, a esta iglesia, hombres y mujeres, familias, jóvenes, niños, para engrandecer tu obra de manera numérica, pero también de manera espiritual, de manera, Señor, interna. Te lo pido, que podamos crecer en oración, que podamos crecer en la palabra, en aprendizaje, en conocimiento. Y Señor, que esta semana que empieza, que vamos a celebrar la Semana Santa, bendícenos, Señor, con invitados. Anima a los hermanos, Señor, para que se atrevan a invitar, a traer personas todos los días. Porque quién sabe, Señor, y tal vez ese jovencito, esa señora, ese señor que viene, se convierte en un futuro siervo de Dios, se convierte en un futuro misionero, en un futuro hombre usado por ti. No lo sabemos, solo tú lo sabes, pero queremos, Señor, hacerlo. Gracias, Dios. Bendice esta conferencia que vamos a hacer, todo lo que se va a realizar en estos días, y que, Dios mío, tú puedas glorificarte en la salvación de personas. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso al Señor y vamos a